que nos va a compartir el día de hoy, si usted me acompaña. Buen Señor Jesús, Dios Todopoderoso, Dios bueno, Dios Santo, venimos delante de ti, Señor, pidiéndote primeramente, Señor, que nos mires con misericordia a través de tu Hijo Jesucristo. En el nombre de Jesús, Señor, perdona, por favor, nuestras ofensas, papito lindo. Perdona, Padre Santo, nuestros pecados, Señor Dios Todopoderoso. Que tu sangre preciosa que nos quita el pecado, que también quita la maldad, sea, Señor, sobre nosotros. En nombre de Jesús, nosotros venimos pidiéndote no solamente perdón, sino venimos renunciando a todo aquello que te desagrada. Renunciamos a todo pensamiento que no es tuyo, ya sea venga de nosotros o no de nosotros, en el nombre de Jesús. Renunciamos a ello, papito, a todo pensamiento, a toda idea, a todo concepto que no es tuyo. Por favor, en el nombre de Jesús. Y llevamos cautivo nuestra mente a la mente de Cristo. Esa mente que dejaste tú implantada en nosotros, para que allí, Señor Dios, vengan, Padre Santo, tus pensamientos, Señor, y que puedan, Padre Santo, interiorizarse dentro de nosotros y hacer un buen tesoro en nuestro corazón, los pensamientos tuyos, oh Jehová Dios Todopoderoso, en el nombre poderoso de Jesús. Oh sí, Padre, te rogamos que nos hables, que nos enseñes tú, que nos uses tú, papito, para poder entender tu palabra. En el nombre poderoso de Jesús, Señor, te lo rogamos. Gracias, Padre, gracias, Hijo, gracias, Espíritu Santo. Amén, amén y amén. A ver, hermano James, te toca. Solo ahí, ya estás activado. Buenas noches, hermanos. Hoy a mí me toca compartirles el tema en estos 15 minutos. Y pues me toca compartir el tema que se llama el veneno de la serpiente. Y pues para empezar, existen las 4 evoluciones de la serpiente. Desde el principio del Génesis al Apocalipsis se le nombra como serpiente antigua, Satanás, diablo y dragón. Y esto lo vemos en Génesis 3:1, Apocalipsis 12:9 y Apocalipsis 12:17. Pero en este tema pues vamos a centrarnos directamente en la serpiente y lo que sus etapas, ¿verdad? Un detalle que me interesó al ver este tema, al estudiarlo un poco, me llamó la atención en Génesis 3:1, que dice de la siguiente manera: pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que el Señor Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: con que Dios dijo, no comáis de ningún árbol del huerto. Y pues si nosotros seguimos leyendo y mucho antes de esto, sabemos que en ningún momento el Señor Dios dijo que no dijo esta frase exacta: no comáis de ningún árbol del huerto. Sabemos que el Señor no dijo eso. El Señor le especificó a Adán que de todo árbol del huerto podían comer, menos del árbol que está en medio del huerto del Edén, ya que era el árbol del bien y el mal, el de la ciencia y el conocimiento. Ok, continuamos. Y aquí en el Génesis 2, Génesis 3, del 2 al 3, dice: y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Pues yo analicé y pues logré ver, y pues les comparto, ¿verdad? De lo que yo logré entender, es que el enemigo literalmente no conocía el pensamiento o no sabía ninguna de las acciones de Eva. Pues en el anterior vemos que él agrega: no comáis de ningún árbol del huerto, que así dijo el Señor, porque él la verdad no sabía nada.
Y pues Eva aquí, pues tal vez tuvo una información errónea, porque ella agregó, no comeréis lo que es correcto, y agrega, ni le tocaréis, cosa que no lo leemos en todo lo que es en la historia del Génesis, en lo que sucedió. Entonces yo logro ver que el enemigo, pues obviamente llegó Satanás en forma de serpiente. Y pues Satanás quiere decir en unas referencias que se traduce también como engañador, ¿verdad? Y tentador. No logré encontrar algunas otras versiones, pero en este caso yo me doy cuenta que la serpiente, pues al no conocer realmente, ella llega con mentiras para sacar de nosotros algo de información que la pueda utilizar en contra nuestra. Esto pues es tanto para, esto es para ministros altos, medianos y pequeños, lo puedo llamar de esa forma, ¿verdad? Bueno, continuamos. Bueno, aquí está, como les explicaba. Entonces Jehová Dios le dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer, la serpiente me engañó y comí. Bueno, la serpiente, pues, ella, lo que yo vi es que la serpiente primero busca en uno, cuando somos recién convertidos, o en este caso hasta en ministros que ya llevan tiempo en la palabra, a cabezas importantes, o sea, autoridades de alto rango, y esto va para todos, ya sean pequeños, medianos o grandes, la serpiente siempre llega a tentar, siempre llega a buscar alguna fisura, en este caso como lo hizo con Eva, que fue que ella tuvo dudas, ella tuvo una confusión, ya sea por la falta de información que le brindaron, y de esta forma la serpiente logró engañarla, ¿verdad? Porque la engañó, para eso era. Y el engaño era para destrucción en todo lo que era perfecto en el Señor, ya que Él había hecho perfecto a Adán y a Eva en todo. Y pues el enemigo vino y encontró esto. Bueno, pero para evitar esto, ya que esto es como es un reflejo, es una enseñanza, un espejo para nosotros, que es lo siguiente. Aquí en Hechos 28:3 dice, pero cuando Pablo recogió una brasa de leña y la echó al fuego, una víbora salió huyendo del calor y la serpiente, no, del calor y se le prendió en la mar, perdón. Aquí entendemos que Pablo es un apóstol importante y la serpiente intentó, mejor dicho, se le prendió en la mano a Pablo. Y la diferencia entre Pablo y Eva es que Pablo tiene el conocimiento que el Señor Dios le ha dado por medio de Jesús, ¿verdad? Y Eva, pues, fue, digamos que Adán quien le dio la información que tal vez puede haberle dicho, no tocarás, no comerás, ni le vas a tocar. Y esto, pues, se volvió una información errónea. Entonces, en este caso, con Pablo fue que él se mantuvo firme en la enseñanza. Para estar firme en la enseñanza y en la doctrina es porque Pablo, pues seguramente seguía las órdenes de Jesús al pie de la letra. O sea, hacía lo que él le mandaba y no lo hacía solo por hacerlo, sino que lo hacía y lo hacía con excelencia, dando la milla extra. Y aquí les di, algo importante es que él atacó con la mordida se le prendió en la mano. Sabemos que la mano representa los 5 ministerios y a su vez sabemos que el enemigo no le importa, él lo que quiere es atacar, pero atacar cabezas grandes y si no puede ahí, intenta con los pequeños. En este caso podemos ser nosotros las ovejas o algunos recién convertidos. Y pues Pablo rápidamente lo que hizo fue mover su mano, agitarla, ¿verdad? Su brazo en el fuego para quitarse el ataque de la serpiente, de la víbora. Y entonces así esta serpiente no logró inyectar de su veneno dentro de él, ya que en algunos casos nos sucede a nosotros que cuando el enemigo viene, la serpiente nos observa, busca una fisura en nosotros, alguna duda, alguna confusión que tengamos cuando somos recién convertidos o a los nuevos hermanos, ¿verdad? Que nacen en Cristo, que se bautizan, pero tienen todavía muchas dudas, muchas preguntas, ¿verdad? Que de repente pues vienen y que ignoran, ¿verdad? Que apenas conocen algunas cosas, conocen del Señor, pero aún no saben todas las obras de bien que nos tiene preparadas. Simplemente le conocen, pero no más de lo que deben. Simplemente es algo sencillo lo que ellos ven.
Entonces el enemigo viene y estas se vuelven presas fáciles para estos hermanos. Ahora bien, para los hermanos que ya estamos encaminados en Cristo, que ya estamos en la iglesia, que estamos en un rango a la par del pastor, digámoslo así, nosotros ya no podríamos dejarnos seducir, ya no podríamos dejarnos llevar por una mordida que de repente pasó algo en la iglesia o hablo en general, en cualquier otra iglesia puede suceder, ¿verdad? Entonces, que por alguna cuestión pequeña y que todo el mundo se alertó, hablando con los ministros, los que están encargados, los que son de altos rangos en la iglesia, ¿verdad? Los encargados directos, ellos ya no pueden, ya no se les puede aceptar tambalear, tienen que actuar como Pablo para evitar que la serpiente les inyecte el veneno. ¿Y qué es el veneno? El veneno vendría a ser, ya que la serpiente, esto hablamos espiritualmente, el veneno vendría a ser algo que es ensordecer nuestros oídos. Si un encargado del pastor que está delegado en algo, se le dice que realice alguna acción o en algo, esta persona encargada debe ejecutarlo con diligencia, diligentemente, como dice el pastor, y con excelencia. Pero si viene y se reniega dentro de sí y no presta mucha atención, puede suceder lo que le pasó a Faraón, siendo un ministro. Un ministro en la iglesia, si no escucha lo que se le está pidiendo, no le pone atención, no presta oído, posiblemente pueda que ya tenga este tipo de veneno dentro de él. Y esto es muy delicado porque ya no presta oído. Y dice en Éxodo 7:16, cuando se le habla a Faraón, y dile, el Señor, el Dios de los hebreos, me ha enviado a ti, diciendo, deja ir a mi pueblo para que me sirvan en el desierto. Y aquí que hasta ahora no has querido oír. En este caso, esto es para exhortarnos entre nosotros, ¿verdad? Entre hermanos. Que si vemos que hay en nosotros, en nuestro corazón, porque tenemos que ver con los ojos internos, si alguna, ¿cómo les puedo decir? Si hay algún síntoma de esto en nosotros, tenemos que ministrarnos. Tenemos que pedir a un ministro o a nuestro pastor, ¿verdad? Que nos ayude para evitar nosotros seguir a la calamidad, que sería después de que el enemigo, que la serpiente muerde, se sujeta en uno porque encontró una fisura. Después de eso que le encontró, viene y a la vez nos inyecta el veneno y el veneno surge en sordera espiritual. Obviamente cerramos nuestro oír. Si nuestra autoridad nos dice algo, tenemos que acatar la orden. No debemos dejarnos llevar por algunas otras cuestiones. Ejemplo, si el pastor nos dice una cuestión, esa debemos hacer y con excelencia. Y no prestar oídos a otras voces como ejemplo en los chismes o algunas cuestiones que hablan mal de esto, pero uno de lo que debe hacer en ese instante es no prestar el oído para estas cuestiones que no son correctas, ¿verdad? En este caso, en Proverbios 21:13 dice, el que cierre su oído al clamor del pobre, también él clamará y no recibirá respuesta. Se refiere a que uno mismo también decide cerrar el oído, cerrar el escuchar la voz de nuestra autoridad o de nuestro pastor o de quien sea nuestro líder, no importa en qué sector de la iglesia, ¿verdad? Siempre es bueno escuchar lo que se nos dice, porque eso es algo vital, es un signo de que nosotros oímos lo que nuestras autoridades nos dicen o que nuestros superiores nos quieren decir y nosotros lo hacemos con diligencia. Y aquí dice algo importante, en Jeremías 22:21. Yo te hablé en el tiempo de tu prosperidad. En muchas ocasiones, pues, en la iglesia, lo traigo en la iglesia, pues es lo mejor que podemos representar como miembros, ¿verdad? Y hermanos, en algunas ocasiones, algunos hermanos podría ser así. Dice, yo te hablé en el tiempo de tu prosperidad, pero no quisiste oírme. Así lo has hecho desde tu juventud. No has querido escuchar mi voz. Hay quienes desafortunadamente fueron capturados por la serpiente. La serpiente los mordió. Después de eso les inyectó el veneno y el veneno, el efecto es que ensordeció sus oídos, o sea, ya no escucharon la voz de su líder, ¿verdad? Y la única forma de contrarrestar esto, siento yo, y que es así, es un elemento importante es la administración, pero primero reconocer
Y otra forma para contrarrestar ese veneno y sustraerlo del cuerpo, hablando espiritualmente, ¿verdad? Es por medio de la Santa Cena. Y pues de esta forma evitamos que el veneno nos lleve a... un concepto que yo tengo es la inutilidad y la sordera. Entonces, la única forma es la Santa Cena, la administración, y a la vez que hacemos todo esto, es no dejarnos llevar de los chismes, ya que al final de todo esto, el objetivo del enemigo es solo usarnos, hacernos de los chismes, envolvernos en ello, y al final hacernos inútiles, en el sentido de inutilidad espiritual y a su vez abandonar la congregación. La mordida de la serpiente es la apertura inicial que realiza para luego inyectar el veneno y producir la sordera e inhabilitar. Todo esto es espiritualmente y afecta en lo físico. Así que hermanos, espero haberme dado a entender y perdón si he hablado muy rápido y pues que la gracia del Señor nos haga entender y pues dejamos con el tiempo a nuestro pastor Juan Luis Elías. Amén, hermanos. Gracias, gracias, James. Sí se te entendió. Sí ibas rápido, pero abarcaste bastante. Amén, hermanos. Solo déjenme conectarme a la reunión desde el otro dispositivo para poder verlos en lo que presento. Muy bien. Como vieron hoy, vamos a hablar un poquito acerca de la cobertura. Yo creo que es necesario que nosotros entendamos esto y lo revisemos cada cierto tiempo para poder nosotros no solamente decir a la cobertura y estamos bajo cobertura, sino que en realidad saber dónde está en la Biblia, porque es importante. La Biblia dice a la ley y al testimonio. Si no os contestan de esta manera, no os ha amanecido. La ley es la palabra y el testimonio es la revelación del Santo Espíritu de Dios. Entonces, vamos a ponerle un poquito de pie de imprenta y obviamente vamos a hablar acerca de qué relación tiene con la administración. Entonces, déjenme compartirle aquí pantalla. Vamos a ver aquí y aquí. Vamos a hablar acerca de la cobertura. Empecemos. ¿Dónde está? Empecemos con esto. ¿La palabra cobertura está en la Biblia? Sí. La palabra cobertura está en la Biblia y en múltiples versículos en los cuales la palabra, tanto en hebreo, tanto en griego, quiere decir eso, cobertura, cubrir. Vamos a poner un versículo. Fíjese bien. Mire pues. Éxodo 26, 14. Harás también para la tienda una cobertura de pieles de carnero, teñidas de rojo, y otra cubierta de pieles de marsopa por encima. ¿De qué me está hablando Éxodo 26, 14? Me está hablando de las instrucciones que Dios le está dando a Moisés en relación a la construcción del tabernáculo donde iban a estar, donde se iba a manifestar Dios, ¿ok? El tabernáculo tenía un lugar, un atrio, tenía un lugar santo y un lugar santísimo. Cuando habla de la tienda, está hablando del lugar santo y lugar santísimo. Cuando uno va y le pone atención a cada una de las pieles de marsopa teñidas de rojo, las pieles de carnero, y uno le pone atención a cómo estaban cubiertas estas dos áreas, porque el atrio estaba bajo el sol. Entonces uno se da cuenta que tenía que ser cubierta por 5 tipos de pieles, 2 pieles y 3 tipos de telas.
Entonces, interesantemente, usted lo puede revisar despacio, no me voy a detener ahí en este momento, pero son 5. Están las pieles de carnero teñido de rojo, están las pieles de marsopa, después de eso siguen 3 telas, la última, la que está arriba, es una tela escarlata, y la primera tela es una tela de azul bordado. Entonces, pero uno lo revisa y esa tienda estaba cubierta por 5 coberturas, ¿ok? Muy bien, pero el tabernáculo de Moisés no deja de ser sombra de nosotros, no deja de ser sombra de la iglesia que habría de venir, ¿ok? Entonces, desde ahí nosotros vemos que hay una cubierta. Pero si nosotros nos vamos a la iglesia profetizada en Isaías 4:5 y hablando acerca de la cobertura, mire pues, y creará el Señor sobre toda la morada del monte Sión. ¿Quién es quién es el monte Sión? El monte Sión es la iglesia, eso lo hemos entendido. El monte Sión es la iglesia, Sión es la iglesia. Entonces creará el Señor sobre toda la morada de la iglesia y sobre los lugares de sus convocaciones, donde se reúnen. Nube y oscuridad de día y de noche resplandor de fuego que eche llamas. Pero fíjate, porque sobre toda gloria habrá cobertura. Sobre toda gloria habrá un dosel. Un dosel era una especie de... eran 4 palos parados y encima una tela. Eso es un dosel. Los judíos se casan debajo de un dosel. Entonces dice, esta palabra chupá es dosel, pero esto viene de una palabra, la raíz, que es jafá, que quiere decir literalmente cubrir. Entonces, desde ahí nosotros vemos que sobre toda la morada del monte Sión, sobre toda la iglesia, debe haber cobertura. Y tenemos que entender que la iglesia es una gloria, es una de las glorias que están descritas en la Biblia. Entonces, sobre la iglesia habrá cobertura. Ok, muy bien. Entonces, ya yo regreso, ya lo vimos sobre el tabernáculo de Moisés. ¿Ok? Había una cubierta, una cobertura. ¿Ok? En Sión, la iglesia, que es una gloria, habrá cobertura, siempre habrá cobertura. Ahora bien, lo voy a llevar a este versículo. Ahora vayamos en lo individual. Acuérdese que la Biblia dice que nosotros, dice, un tesoro tan grande en vasijas de barro. ¿Ok? Y mire cómo dice Números 19:15. Y toda vasija abierta que no tenga la cubierta atada sobre ella, que no esté cubierta, será inmunda. Entonces, aquí me habla, los 2 ejemplos anteriores me hablan de la iglesia. Aquí me hablan en lo particular. El que no tiene cubierta y no lo tiene atado, esto atrae inmundicia. Muy bien, entonces aquí estamos hablando en la Biblia acerca de la cobertura y hablando ya en lo particular. Mire esto ahora. Ahora vamos a hablar de la mujer que se casa y vamos a poner como ejemplo a Ruth, ¿ok? El Señor galardone tu obra, le está hablando vos a Ruth, y tu remuneración sea llena por el Señor Dios de Israel, porque has venido para cubrirte debajo de sus alas. La que se casa está cubierta. Las vasijas deben estar cubiertas. La iglesia debe estar cubierta. El tabernáculo de Moisés, que es figura de la iglesia, estaba cubierto. Entonces nosotros podemos ver, y yo le vuelvo a poner Isaías 4:5, cómo
sobre la iglesia debe haber cobertura, habrá cobertura. Muy bien, eso es totalmente claro. Ahora bien, yo regreso a Ruth. Ok. El Señor galardone tu obra y tu remuneración sea llena por el Señor de Israel, que has venido para cubrirte debajo de sus alas. Ok. Entonces, cuando nosotros entendemos esto, tenemos que entender que Dios nos está diciendo, ok, la que se va a casar está cubierta por las alas del Señor. Ok. Si nosotros nos vamos a Proverbios 31 y leemos detenidamente, la mujer de Proverbios 31, la mujer virtuosa, uno ve y dice que está vestida de escarlata, está vestida de lino fino, está vestida de lana, está vestida de dignidad y está vestida, se me escapa la otra, pero uno ve y esa mujer tiene 5 vestiduras. Ella tiene 5 vestiduras, la mujer de Proverbios 31. Ruth se vino a cubrir debajo de sus alas. Ok. Y es muy interesante que cuando uno va a la Biblia, solo se habla de 5 aves. Se habla de más aves, pero de 5 aves se habla de sus alas. Solamente se hace referencia a las alas de 5 aves en toda la Biblia. ¿Ok? Entonces esta mujer vino a cubrirse debajo de las alas del Señor. Les repito, nosotros vemos la Biblia y cuando me habla de aves y alas, solo se da el nombre de 5 tipos de aves. ¿Ok? Nuevamente, estamos hablando de los 5 ministerios. Como les dije, Proverbios 31, esta mujer tiene 5 vestiduras, 5 cubiertas, 5 ministerios. Nos vamos al versículo que vimos sobre cómo se cubría la tienda, tenía 5 tipos de coberturas. Entonces, viene Dios y esto deja 5 como figura. Obviamente entendemos que estos son los 5 ministerios. El número 5 en la Biblia representa 2 cosas, la gracia y los 5 ministerios. Muy bien, sigamos un poquito. Ahora bien, veamos algunas de estas alas para que vayamos viendo la cobertura. Éxodo 19:14. Vosotros habéis visto lo que he hecho a los egipcios y cómo os he tomado sobre alas de águila y os he traído a mí. Hay varios versículos que hablan sobre las alas del águila. La siguiente ave que se menciona, ok, mire, Jerusalén, Jerusalén, la que mata a los profetas y apedrea a los que son enviados a ella. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus pollitos debajo de sus alas y no quisiste? ¿Ok? Entonces, la Biblia me habla de las alas del águila, me habla de las alas de la gallina. ¿Ok? Salmo 68:13. Cuando os acostáis en los apriscos, sois como alas de paloma cubiertas de plata. Entonces ya me habló del águila, ya me habló de la gallina, ahora me habla de la paloma. Voy a avanzar. Biblia Castilla, Job 39:26. Quizás por tu consejo vuela el halcón y extiende sus alas hacia el mediodía. Entonces le voy repitiendo. Alas de águila, alas de gallina, alas de paloma y alas de halcón.
Y por último, esta es una Biblia Dios habla hoy, Job 39:13. Ahí tienes al avestruz, alete alegremente como si tuviera alas de cigüeña. Entonces, la quinta ave que me habla de sus alas en la Biblia es la cigüeña. Hoy no me dio tiempo de hacerle esquema porque tuve que ir a hacer un par de mandados, pero me tardaron un montón. Pero bueno, mira, pues entonces son las 5 aves. Muy bien, empecemos por la última, las alas de cigüeña, ¿ok? Cuando nosotros vemos la Biblia de las Américas, dice, baten alegre las alas del avestruz, ¿acaso como el ala y plumaje del amor? Ok, entonces cuando la Biblia nos habla de las alas de la cigüeña, nos está hablando de las alas del amor, nos está hablando del ministerio pastoral, ¿ok? Del ministerio pastoral. Ahora yo regreso. Quizás por tu consejo. Esta palabra consejo es la palabra vina y quiere decir sabiduría, pero también quiere decir maestro. Vuela el halcón y extiende sus alas hacia el mediodía. Entonces las alas del halcón prefiguran ¿a quién? Al maestro. Entonces ya vimos primero, las alas de la cigüeña es el pastor. Las alas del halcón son el maestro. Ahora, fíjese bien, cuando os acostáis en los apriscos sois como alas de paloma cubiertas de plata. Y la plata en la Biblia nos habla de la redención. ¿Ok? El Señor Jesucristo fue vendido por 30 monedas de plata. Gomer, aquella mujer que tuvo que redimir Oseas, la redimió por 15 monedas de plata. La plata me habla de redención. Entonces las alas de paloma me hablan del ministerio evangelístico. ¿Ok? Porque la plata me habla de esto. Ahora, Mateo 23:37, las alas de gallina, pero ¿a quién los está comparando? Jerusalén, Jerusalén, la que mata a quién? A los profetas y apedrea a los que son enviados. Estos son los apóstoles. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus pollitos debajo de sus alas y no quisiste? Entonces, la gallina representa el ministerio profético. Ahora bien, cuando uno mira estas aves, bueno, y obviamente las alas de águila es el ministerio magistral. Ahora bien, cada una de estas nos protege, pero tienen otras funciones, ¿ok? Muy bien. Entonces, miren, vosotros habéis visto lo que he hecho a los egipcios y cómo os he tomado sobre las alas de águila y os he traído hasta mí. Entonces, cuando nosotros vemos esto, las alas del águila, y nosotros nos vamos al libro de Apocalipsis, el último versículo del capítulo 8, y dice, y vi volar en medio del cenit a un águila que iba diciendo, ay de los moradores, de los moradores de la tierra por los 3 toques de trompeta que aún faltan por tocar. Ok, entonces el ministerio profético está relacionado con, uh, está relacionado con el arrebatamiento, con la protección, con la visión, con anunciar esto, está muy relacionado con esto, aunque los 5 ministerios están relacionados con esto. Por ejemplo, cuando nosotros vamos al libro de Cantares y dice, ¿quién es esta que sube del desierto? Es se me escapó el palanquín, dicen unas versiones. Es la litera, es la palabra de Salomón. Y fíjese bien, 60 valientes la rodean.
¿ok? 60 valientes la rodean. Cuando nosotros vamos a la Biblia, el número 12 significa gobierno. 12 tribus, 12 patriarcas. Moisés gobernó 120 años, 12 por 10. 10 es número de plenitud, plenitud de gobierno. Entonces, cuando vemos a los 60 valientes que están rodeando y sabemos que es 12 de gobierno y lo multiplicamos por 5, que son los 5 ministerios, me da 60. Eso se llama gematría bíblica. 5 por 12, 60. 60 valientes rodean. ¿A qué? A la litera de Salomón que está siendo llevada, que está siendo arrebatada, está siendo protegida. ¿Ok? Muy bien. Cuando vemos a los profetas, y uno mira esto, las alas de gallina, uno dice, ¿y qué va a hacer una pinche gallinita para proteger a alguien? Yo no sé si usted ha visto un par de videos que circularon el año pasado y antepasado, como una gallina para proteger a sus polluelos se enfrenta a 2 cobras y no deja que se los coman. Por ahí está el video, se enfrenta a 2 cobras. Y hay otro video en cómo ella los protege y se enfrenta a un halcón y no deja que se los coma. ¿Ok? Entonces, todas estas alas tienen una connotación en la cual el Señor nos va a proteger, es cobertura. Ok. Ahora bien, las alas de paloma, como le dije, la plata representa la redención. ¿Ok? Y hay otro salmo que habla de las alas de paloma como cubiertas de plata y que dice, ¿quiénes son estos que suben como palomas? Y me habla también del arrebatamiento. Y el halcón, el magisterio, es importantísimo el magisterio. Podríamos hablar de algunas características de estas aves. Por ejemplo, la cigüeña. El tipo de cigüeña a la cual se refiere es la Biblia con esta cigüeña. Tiene una característica. Ok, esta cigüeña, cuando sus polluelos no tienen que comer, ok, ella viene y con su pico se lacera el pecho para que le salga sangre y que sus polluelos puedan, pues no sería comer, sino beber de esa sangre para que no mueran de hambre. Es interesantísimo. Y es una figura que usted ve y la agarró la Iglesia Católica entre unas de las infografías que ellos tienen desde hace mucho tiempo. Al Señor Jesucristo lo representan como una cigüeña, lacerándose el pecho y dándole de su sangre a los polluelos. Ya, se robaron las cosas de los cuates, pero bueno. Entonces, todas estas tienen una connotación y la connotación es proteger. Una de las, nosotros tenemos que entender esto, tenemos que entender esto de la cobertura. Uno de los beneficios de la cobertura es su protección espiritual. Es increíble, pero la cobertura libra a la gente. Alguien que tiene la autoridad para cubrir, ejerza esa autoridad y cubra, repercute en los ámbitos espirituales. ¿Ya? Ok, entonces Ruth se fue a cubrir debajo de las alas del Dios de Israel. Se fue a cubrir debajo de las alas del águila.
de las alas de los apóstoles. Se fue a cubrir bajo las alas de la gallina. Acuérdese que no dice bajo el ala, sino las alas. ¿Ok? La gallina, el ministerio profético. La paloma, el ministerio evangelístico. El halcón, el ministerio magistral. Y la cigüeña, el ministerio pastoral. Ahora fíjese bien. Sigamos avanzando. Estamos hablando de cobertura y tenemos que hablar sobre ministración y cobertura. Pero sigamos avanzando un poquito. Ahora mire pues. Primera de Pedro 5:6. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él os exalte a su debido tiempo. Y la mano tiene 5 dedos. Cada uno de ellos prefigura un ministerio, ¿ok? El dedo pequeño, ¿ok? Prefigura el ministerio magistral. ¿Por qué? Porque es el único dedo que uno usa para su oído. Entonces el dedo meñique es el dedo que prefigura al maestro. El dedo de en medio, no de en medio, sino que sigue, se le llama dedo anular. ¿Por qué en medicina le llaman dedo anular? Porque ahí se pone el anillo de casamiento. ¿Ok? Y ¿cómo se llama? Tipifica al magisterio, al ministerio pastoral, porque es el que tiene que preparar a la novia para que le pongan el anillo de novia. ¿Ok? De estos, el que más sobresale es el dedo medio. ¿Ok? Este tipifica el ministerio evangelístico, que es el que más anda por todos lados, el que es más visto. ¿Ok? Después de eso, sigue el dedo índice, el que señala. ¿Ok? Este tipifica al ministerio profético. ¿Ok? Y el dedo pulgar tipifica al ministerio apostólico. Es el único dedo que se puede poner en contacto con los otros dedos. Es el dedo que se usa para escribir. Sin este dedo no se puede comer bien. ¿Ya? Sin ese dedo no se puede usar la espada. ¿Ya? Antes se acostumbraba en el tiempo bíblico que a los guerreros que agarraban cautivos, algunos les quitaban el dedo pulgar para que no pudiesen tomar la espada. ¿Ok? Entonces, el dedo pulgar es el ministerio profético. Humillados, pues, bajo la poderosa mano de Dios, cubiertos por la poderosa mano de Dios. Cobertura, cobertura, cobertura. Si usted va y escudriña bien la Biblia, el Señor Jesucristo se subió a 5 barcas, no más, solo 5 barcas. El Señor Jesucristo se sentó en 5 mesas. En la Biblia solo están descritas 5 copas y cada una de ellas tipifica uno de los ministerios. Ok, entonces los ministerios sirven para cubrir, sirven para proteger, entre una de las varias cosas que hace. Ahora mire mire pues, Isaías 32:2. Si le quiero poner el 31 para darme a entender. Me voy a salir de acá, Isaías 32:1. Aquí lo tengo, cabal. Solo dejemos que lo marque, porque esta cosa es lenta, la Biblia esta. Ahí está, ya. Y lo voy a subir. Ahí estás. Mire pues,
Dice Isaías 32:1. He aquí que para hacer justicia reinará un rey, pero me voy a ir a la Biblia de las Américas. He aquí un rey reinará con justicia y príncipes gobernarán con rectitud. ¿Ok? Está hablando de los 5 ministerios. Cada uno de estos príncipes será como refugio contra el viento. Y ahora me paso a esta Biblia. Y a cubierto del temporal. Entonces, el rey que va a reinar con justicia es el Señor Jesús. ¿Ok? Los príncipes son los 5 ministerios y su función es ser cobertura contra el temporal. Ok. Entonces, cuando uno está cubierto, está protegido, ¿ok? Cubierto del temporal. Entonces, los 5 ministerios, las coberturas, tienen diferentes funciones, ¿ok? Pero una de su función es cubrir, proteger. Y eso es importante en la administración. ¿Ok? Ahorita vamos a ir viendo algunas cosas. Ahora mire esto. Fíjese bien. Ahora le pongo este versículo. 1 Pedro 2:16. Como estando en libertad, esta es una Biblia del oso, como estando en libertad y no como teniendo la libertad por cobertura de malicia. ¿Por qué le puse este versículo? Porque hay otras coberturas. Hay coberturas que no son de parte de Dios. Hay coberturas que no vienen por el Espíritu Santo. ¿Ok? Y hay diferentes coberturas. Hay coberturas de malicia, hay cobertura de muerte, hay cobertura de sombra. Hay una serie de coberturas, ¿ok? Que no son de Dios. Entonces, cuando uno ministra, a veces uno se va a enfrentar con personajes que tienen cierto tipo de cobertura encima, ¿ya? Ahora bien, fíjese bien, hay otro concepto importante, ¿ok? Mire, el sepulcro es descubierto delante de él y el infierno ya no tiene cobertura. ¿Cuál era la cobertura del infierno? La muerte. La muerte era la cobertura del infierno y la cobertura de los pueblos. Eso lo dice, y en aquel monte Dios quitará la cobertura que estaba sobre los pueblos. Está hablando de la muerte. Entonces el infierno estaba cubierto por la muerte, pero ya no tiene cobertura porque la muerte fue vencida. Y eso, a pesar de esto, de que hay algunos que tengan cierto tipo de coberturas encima, la principal cobertura de ellos ya no está. Y eso es sumamente importante. El apóstol ha enseñado que al final de los tiempos van a haber 2 grupos que se van a enfrentar. Los que tienen cobertura y los que le fue quitada la cobertura. Estamos hablando del infierno. Por eso el apóstol Pablo dice, las puertas del infierno no prevalecerán contra la iglesia, porque la iglesia está cubierta. Sión está cubierta. El infierno ya no tiene cobertura. ¿Cuál era la cobertura del infierno? La muerte, y le fue quitada. Ahora bien, fíjese bien, porque eso es importante uno entenderlo. Porque cuando uno ministra, antes de eso, y desnudó la cobertura de Judá. Dios se enojó con Judá y le quitó la cobertura. Y entonces los conquistaron. Isaías 22:8. Entonces, hay coberturas malas, pero la mera cobertura de las coberturas malas, Dios ya la quitó. ¿Ok?
Pero Dios puede quitar las coberturas. Ahora mire pues, versión Castilla, Números 14:9. ¿Qué está pasando en este lugar? Moisés había mandado 12 espías y 10 de ellos dieron un mal informe acerca de la tierra prometida, de Canaán. Dijeron que era buena, pero que habían gigantes. Y entonces vinieron ellos y se rebelaron y dijeron, no entraron, nos trajeron hasta aquí para hacernos morir, y murmuraron y todo. Pero Caleb y Josué se levantaron y les dijeron esto, fíjese bien, no os rebeléis contra Yahvé, ni tengáis miedo a la gente del país, porque será para nosotros pan comido. La sombra, la cobertura que los protegía, se ha alejado de ellos, ha sido quitada, dicen otras versiones, mientras que Yahvé está con nosotros. Yahvé nos cubre, Jehová nos cubre. Pero ellos van a perder porque les fue quitada la cobertura. Entonces, cuando uno va a ministrar, es importantísimo entender y creer y estar sujeto a las coberturas, porque uno puede tener coberturas, pero uno estar en rebelión, entonces no está cubierto. Uno no está cubierto. Entonces, se pelea sin cobertura contra sin cobertura. Y ahí, sin ley y sin pago, en guerra avisada no hay muerto. Pero si uno está humillado, es que eso de ser cubierto es humillante. A la gente no le gusta. La gente siempre quiere ser el jefe. Por eso muchos dejan de trabajar en lo secular, en empresas, porque ellos quieren ser sus propios jefes. Entonces, hay gente que no quiere ser cubierta, no quiere ser cubierto. Entonces, la cobertura protege. Y entonces los gigantes no tenían cobertura, iban a perder. Y los enanitos tenían cobertura, iban a ganar. Cobertura. Cuando uno ministra, uno debe ser consciente que uno tiene que ir cubierto. Y cuando decimos ir cubierto, tenemos que entender que uno tiene que también ser delegado. Ya, dentro de un momentito vamos a contestar las preguntas, Alondra. Si levantaste tu manita, pero tal vez por error. Ok, muy bien. Entonces, cuando uno ministra, uno tiene que ir cubierto, uno tiene que ir delegado. Usted no se va a meter a cualquier casa que le dijeron venga a orar y no va a cubrir, no va delegado, no lo cubren antes de ir. No, tenga cuidado, porque se va a encontrar, usted no sabe con qué se va a encontrar. Y la criada puede salir respondona. Mire estos versículos. Va, fíjese bien, Hechos 19:3. Pero también algunos de los judíos exorcistas ambulantes, que iban a hacer ellos a ministrar, que iban a hacer ellos a echar fuera demonios, trataron de invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo, os ordeno por Jesús a quien Pablo predica. Pero ellos no estaban bajo la cobertura de Pablo, no estaban bajo la cobertura del Señor Jesús. Ellos eran hijos de un sacerdote que se llamaba Seba. ¿Ok? Muy bien. Entonces, ellos fueron a echar fuera espíritus inmundos y se encontró con uno que tenía espíritus malos y dicen, os ordeno por Jesús a quien Pablo predica. Y mire qué le contesta los espíritus malos, ¿ok? Y 7 hijos de un tal Seba, uno de los principales sacerdotes judíos, eran los que hacían esto. Pero el espíritu malo respondió y les dijo,
a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros, ¿quiénes sois? Yo conozco a Pablo, que es cobertura, y conozco a la cobertura de Pablo, que es Jesús. Pero vosotros, ¿quiénes sois? Y el hombre en quien estaba el espíritu malo se lanzó sobre ellos y los dominó. Pero miren, y 7 hijos, un hombre dominó a 7, porque está enchamucado, y los dominó y pudo más que ellos, de manera que huyeron de aquella casa, desnudos y heridos. Se evidenció físicamente cómo estaban espiritualmente desnudos, sin cobertura. Entonces, uno tiene que tener cuidado. Uno, si se va a ministrar principalmente a lo que sea, si usted va a dar un consejo, ¿ok? Tiene que ir cubierto, ¿ya? Si usted va a orar por una casa, tiene que estar cubierto. Si usted va a orar por enfermos, tiene que estar cubierto, ¿ya? Si usted va a ir a ministrar y sabe que hay gato encerrado ahí, usted tiene que ir cubierto, ¿ya? No solo tirarse al aire, solo así, porque si no va cubierto, entonces no vaya a ser que les digan a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero ustedes 7, ¿quiénes son? Y mire que no iba solito, iban 7 en grupo. Entonces, para ministrar, la cobertura es indispensable. Y estar bajo cobertura no solamente quiere decir del diente al labio, es una condición del corazón. Porque a veces uno no está de acuerdo con lo que dice la cobertura, pero uno debe humildemente sujetarse, ir con la cobertura. Yo no entiendo esto, por qué se hace esto, y aún decir, no estoy de acuerdo, pero decido sujetarme de corazón, pero no eh, decirme sujeto y estar hablando mal de la cobertura, ¿ya? Ok, entonces, la cobertura, platicamos la semana pasada de la autoridad. La autoridad es delegada y viene por medio de las coberturas, ¿ya? Entonces, pues les hablé de las coberturas, de algunas cosas. Creo que es necesario que nosotros sepamos y entendamos que es claro que la palabra cobertura está en la Biblia y que Sión tiene que tener cobertura, porque sobre toda gloria, está hablando de la iglesia, Sión, hay otras glorias, pero aquí está hablando de la gloria iglesia, habrá cobertura. Y eso nos va a habilitar para poder ministrar efectivamente. Efectivamente. Créanme, la cobertura protege de una manera que usted no tiene la menor idea. Amén, amén y amén. Bueno, hermanos, ok, les platiqué, yo creo que la mayoría de ustedes han oído al apóstol, se ha hablado sobre cobertura, es bueno repasarlo con cierta regularidad, porque les repito, este tiempo es un tiempo de gente sin cobertura. Cuando le dice a Timoteo, mira Timoteo, le dice Pablo, estos tiempos son malos, porque los hombres serán amadores de sí mismos. Y dentro de una de las cosas que les dice, es que son rebeldes. No, ellos se rebelan contra cualquier cosa.
¿ya? Entonces no tienen cobertura, no les gusta que los cubran, ¿ya? Y entonces nos vamos a enfrentar a este tipo de personajes. Feliz noche, hermana Gaby. Nos vamos a enfrentar a este tipo de personajes, ¿ok? Pero tenemos que estar. Este tiempo es un tiempo en que se van a ver gente llena de diferentes cosas. Pablo, lleno del Espíritu Santo, enfrentó a Bar Jesús y le dijo, hijo del diablo, lleno de toda maldad. Los dos estaban llenos, ¿ok? Pero también va a ser un tiempo en el cual la gente con cobertura va a tener que batallar con la gente sin cobertura. Y no estoy hablando solamente de quienes creen o no la doctrina, sino de gente malvada que tiene coberturas, pero que la cobertura principal le fue quitada. El infierno ya no tiene cobertura. Ya no tiene cobertura. ¿Ok? El abismo ya no tiene cobertura. ¿Ok? ¿Cuál es la cobertura del abismo? Las tinieblas. ¿Ya? Entonces hay coberturas, pero la cobertura principal de ellos, la muerte, que es el último enemigo a vencer porque fue el primer enemigo de Dios, fue quitada como cobertura. Entonces, así como les dijo Josué, ellos no tienen cobertura, nosotros sí tenemos cobertura y eso nos da toda la oportunidad de ejercer autoridad. ¿Ok? Y pues aquí habría que hablar del velo. ¿Por qué las hermanas se cubren? Hay hermanas que se cubren porque llegaron al ministerio y ahí se cubren, entonces, ahí se cubren. Hay gente dentro del ministerio de nosotros que no solo nuestro ministerio se cubre, pero hay gente dentro del ministerio de nosotros que se cubre, pero yo he oído 2 o 3 oportunidades que la hermana le dice, pero ¿qué tiene que ver ese trapo que se pone uno en la cabeza? Y cubrirse la mujer es señal de autoridad, que ella está bajo autoridad. Y se cubre, dice la Biblia, por razón de los ángeles. ¿De qué ángeles? De los ángeles caídos. Por ello se cubre. Porque se acuerda que en Génesis los ángeles bajaron a buscar mujeres y vieron que las hijas de los hombres eran, dice el original, buenas moralmente. ¿Ok? Entonces nos cubrimos, las mujeres se cubren a raíz de esto. Si no, dice Pablo, la que no se quiera cubrir, que se rape. Y lo difícil de ese versículo es que las que se rapaban en la antigüedad eran las prostitutas. Entonces, la cobertura no es algo en lo cual uno quiera tener a la gente sojuzgada por temor. Si usted no se cubre, le va a ir mal, no, de ninguna manera. Es un principio que está en la Biblia y que Dios respeta. Él lo instituyó y Él respeta el concepto de cobertura. Él lo respeta. Entonces tenemos que tratar de entenderlo, pedirle a Dios que se nos haga rema, ¿ya? Y mire lo que le voy a decir, no lo digo de mi parte, no lo digo por mí, ¿ok? Cuando Dios delega autoridad, cuando Dios pone una cobertura y le da autoridad, Dios usa la cobertura, ¿ok? Ahí está Elí, y Elí no estaba bien. Los hijos de Elí andaban por la calle de la amargura. Y aquel hombre que estaba como cobertura, era sumo sacerdote, bendijo a Ana y Ana sanó y quedó embarazada.
Cuando Ananías profetizó, siendo sumo sacerdote, y dijo, es necesario que un hombre muera para que no muera toda la nación, dice la Biblia. Y Ananías profetizó por medio del Espíritu Santo, porque él era el sumo sacerdote en turno. Entonces, Dios lo usó, y Ananías y Caifás. Yo no sé si usted le pondría a su hijo Ananías o le pondría Caifás. Yo conozco gente que a su chucho le han puesto Caifás, pero él no estaba bien. Le repito, yo no estoy diciendo yo estoy mal, y no, yo no estoy diciendo eso. Yo lo que le estoy diciendo es que Dios respete el principio de las coberturas y las delegaciones. Entonces, es necesario sujetarse, pedir con Dios y pedirle revelación. Y porque a veces se lucha contra esto. Amén, amén y amén. Bueno, ¿alguno tiene alguna pregunta, alguna aportación? James, abrámosle el micrófono a James Luna, porfa. Soy yo. Sos vos, Anita. Bueno, pero la Biblia dice que son una sola carne, entonces. Pero tu micrófono se apagó. Solo que yo soy más bonita. Ah, Pastor, yo le tengo 3 preguntas. Perdón, pastor. Bueno, mi primera pregunta es, usted habló acerca de las buenas coberturas y las malas coberturas, ¿verdad? Entonces, mi pregunta es, ¿una buena cobertura es la que tiene los 5 ministerios? es parte de una cobertura sana que obviamente esté dentro de un presbiterio donde hayan 5 ministerios. Una cobertura no puede tener los 5 ministerios juntos, ¿ok? Pero el manto del ministerial está compuesto por los 5 ministerios. Usualmente, el que es pastor tiene que tener el ministerio magistral. Pastores y maestros. Pones ahí, está en el griego, es una conjunción que los une. Entonces, usualmente, aunque hay maestros que no son pastores, ¿ya? Pero los pastores son maestros. Ahora bien, no todos somos apóstoles, no todos son profetas, eso lo dice la Biblia, ¿ok? No os hagáis muchos maestros, ¿ok? No todos son evangelistas, ¿ok? Entonces, ese es el ministerio, ese se llama el doma, ¿ok? Entonces, un pastor o un ministro, por ejemplo, el apóstol, él es apóstol, pero antes de ser apóstol estaba fungiendo como pastor, y antes de estar pastoreando, él estaba fungiendo en un ministerio magistral. Entonces, él tiene 3 de los 5 ministerios, ¿ok? Así hay algunos otros que tienen ministerio, por ejemplo, el hermano Héctor Dubón, ¿ok? Él es evangelista, pero tiene un ministerio pastoral y por lo tanto tiene un ministerio magistral. Entonces, pero hay quienes solo son pastores y maestros, hay quienes solo son evangelistas. Entonces, la cobertura sana es la que está metida. El apóstol le dice un cuerpo colegiado, ¿ok? A eso se refiere cuando él dice somos un cuerpo colegiado, hablando de todos los ministros que conformamos el ministerio. Amén. Es la primera.
La segunda. Perdón, yo creo que, no sé, no me di a entender, sino, o sea, en mi cabeza está que la buena cobertura, su base son los 5 ministerios. No me refería decirle así, solo a nuestra iglesia, que ahí están los 5, sino hablando en el ministerio en general. Ajá. Eso, eso es lo que yo quería decir. Bueno, Papá, ella quiere saber acerca de la cobertura, más que todo, pero ella le pregunta a usted que si los 5 ministerios se refiere a eso en sí. Ella Sí. más que todo es la cobertura, lo que la... La cobertura son los 5 ministerios. Esa fue la cobertura que el Señor dejó en este tiempo. ahí está, eso. Sí. Muy te bolas, perdón. Bueno, la otra es, bueno, creo que esta respondía a la segunda. Y bueno, la otra, ¿por qué usamos el velo solo en adoración y para orar? ¿Por qué no lo usamos? Pero esa es una pregunta, no es que esté contradiciendo o revelándome, no, sino ¿por qué no lo usamos para danzar, sino solo para Porque así orar? dice la Biblia, Ah, que cuando oren y profeticen se cubran. solo. Ok. Para las demás actividades, Ujú. ok, que te digo yo, estás cantando en tu casa y estás barriendo, allí el pelo sirve como velo, Ah, como un velo. ajá. Por ejemplo, vas en la calle y vas cubierta. Tú eres una mujer bajo cobertura, tu pelo te identifica. Es por eso que el mismo Pablo habla acerca de que la mujer no tiene que cortarse el pelo como hombre. Ujú. ¿Por qué? Porque está diciendo, soy igual al hombre, ¿ya? Es por eso que, ahora, ¿qué tan corto, qué tan largo? Difícil, ¿verdad? Porque para alguien largo puede ser acá, pero para alguien largo es hasta acá. Y para otros tal vez largo es hasta los tobillos, pero depende. Y eso ya es cuestión de conciencia o de revelación. Amén. Amén. Sí, muchas gracias, pastor. Ahora, hablando de las malas coberturas, en esto sí tenemos que tener cuidado. ¿Ok? Todo lo que cae en la cabeza, baja las barbas y baja los vestidos. Ok. Entonces, a veces, hablando de la cabeza como el ministro que cubre, ¿ok? Ahorita voy, hermana Zenaida, como el ministro que cubre. El ministro está en rebeldía. Entonces, eso va a bajar. El apóstol pone un ejemplo que pues él tuvo que atender a alguien fuera de Guatemala. Y esta persona que la atendió tenía un problema. Su esposa pues lo había dejado por otro hombre, sus hijos se volvieron rebeldes, pero él contaba que eso acababa de pasar en unos 2, 3 meses, todo se desbarató. Y sus hijos siempre, su esposa siempre había sido una buena mujer, fiel, sus hijos obedientes y todo. Entonces empezó a preguntarle qué había pasado. Entonces, este hombre, que era tal vez no recién convertido, pero sí unos 2, 3 años de haber aceptado al Señor, se congregaba en una iglesia. ¿Ok? Entonces, esta iglesia se dividió. Alguien de ahí en rebeldía dividió la iglesia y se llevó un grupo de hermanos. Y uno de los hermanos que se llevó, como en los Estados Unidos, van una vez a la semana a la iglesia. Entonces, este hombre no era, ¿cómo se llama? Constante todos los domingos en la iglesia, pero entonces le dijo, se lo convenció y se lo llevó con el rebelde. Cuando se fue con el rebelde, fue que le pasó todo esto. ¿Por qué? Porque la cabeza estaba en rebeldía, esa cobertura estaba en rebeldía. Entonces, ¿qué fue lo que entró por medio de la cobertura para abajo? Rebeldía. Eso tenemos que tener cuidado.
Si la cobertura está en adulterio, lo que fluye hacia abajo es adulterio. Eso es terrible. Se contamina la gente, facilito se contamina. Entonces, muchas veces hay que ver en realidad si la cobertura está bien o no está bien, si está en pecado o no está en pecado. Eso es importante, porque también hay ministros de Dios genuinos que se chanflearon y entonces en ese momento no están ejerciendo como una buena cobertura. Ahora hablemos de otras malas coberturas, ¿ok? Por ejemplo, hay una porción de la Biblia que habla de falsos sacerdotes y dice que Dios vuelve su oración en maldición, su bendición en maldición. Ok, entonces vayámonos ahí a un ejemplo muy claro, la Iglesia Católica. Ellos están cubiertos espiritualmente, ellos están cubiertos por la gran ramera. ¿Ok? Entonces viene alguien y se casó por la Iglesia Católica, pero ellos son falsos ministros, ellos son falsos sacerdotes. Su bendición, Dios la convierte en maldición. Y se convierten después de esto y llegan a la iglesia. Ellos necesitan que los casen y que los bendigan su pacto matrimonial para poder anular aquella bendición que Dios convirtió en maldición porque vino de la boca de un falso ministro. Entonces hay cosas que nosotros tenemos que ir aprendiendo y entendiendo. Que me bauticé en la Iglesia Católica, no, eso tiene connotaciones espirituales muy serias en las cuales la gente tiene que ser liberada. Zenaida, y después Carol cierra. Ahora Carol te voy a decir vos. Buenas noches, hermanos, buenas noches, pastor. Hola, hola. Perdón, hermanos, que no ponga mi cámara, pero es que tengo una gripe bien fuerte y ya no, mal. No va a ser que nos contagiemos de prender la cámara. Pues fíjense, hermano, que la pregunta que yo tenía era conforme a lo que usted estaba explicando ahorita, que si al momento de uno, pues, recibir la cobertura, la recibía de alguien, a veces nosotros solo pedimos cobertura, pero muchas veces no sabemos cómo puede estar la persona que nos va a extender la cobertura. Entonces, mi pregunta era sobre eso, si la persona que nos daba la cobertura estaba en pecado, por decirle así, qué era lo que pasaba si nos teníamos que pedir cobertura nuevamente, ya cuando, por decirle así, ¿verdad? Cuando suceden estas cosas, pues obviamente pues salen a la luz. Entonces ya uno decide si se queda en esa iglesia o se va. Entonces, ya si uno se congrega en otra iglesia, tiene que pedir nuevamente la cobertura o se queda así. Sí, mira, tenemos que entender algunas cosas. Yo creo que, por ejemplo, si es del mismo ministerio, ok, por ejemplo, que sucediera lo que tú dices en alguna iglesia de Benecer, ahí lo que hay que hacer es irse a ministrar, ok, porque, es ser descontaminado de esto, porque sí tenemos que entender una cosa. Por ejemplo, el pastor que tú dices cayó en pecado y es de Ministerios de Benecer. Pero no solo él es parte de la cobertura, no es la totalidad de la cobertura. Pero sí puede pasar que por eso que él hizo, se abran puertas. Entonces ahí lo que hay que hacer es irse a ministrar. Irse a ministrar con alguien que cubra a ese pastor. Aquí, pues, al menos en Guatemala, el que cubre es el apóstol Sergio, y en zona 5 hay 5 pastores
delegados, de los 10 que hay 5 que están delegados. Hay uno delegado a Estados Unidos, otro México, otro América del Sur, hay uno para Europa y Japón, pero ellos también tienen autorización de ministrar y tienen autoridad sobre Guatemala. Entonces, puede ser. Ahora, si la persona que tú dices viene de otra iglesia que no es Ministerios Ebenezer y llega a Ministerios Ebenezer, a una iglesia de Ministerios Ebenezer, entonces allí tiene que pedir cobertura. Tiene que renunciar a la anterior cobertura y dejarse cubrir por, ¿cómo se llama? Por el ministerio y por la cobertura que representa los 5 ministerios, porque sí corre riesgo. Ok. Únicamente esa era mi pregunta, pastor. Muchas gracias. Vaya, Zenaida, Dios te bendiga. Dina, Carol, levantaste tu mano. Dios les bendiga, pastor. Dios les bendiga, hermanos. Amén, amén. Estoy interesada que me hagan carro. ¿No te gusta? No me acostumbro. Bueno. Pero sí me gusta. Fíjese, hermano, que tengo una duda. Fíjese que hace ya un tiempo, cuando mi esposo pues no podía estar yendo muy seguido a la iglesia, prácticamente como que solita yo iba, ¿verdad? Pero fue por problemas de estudio. Yo sabía que pues no estaba en pecado. Pero fíjese que mi cobertura me dijo de que en ese entonces, pues él no ejercía la función como como mi cabeza. Entonces, no entiendo ahí si pues él estaba equivocado o no. Yo, como le digo, yo realmente yo sabía que él no estaba en pecado, pero entonces yo me voy también al extremo de las familias disfuncionales, en donde pues en el caso solo la mujer va a la iglesia y el esposo no. Entonces ahí sí corre eso de que pues cambia la cobertura, porque pues la cobertura de una mujer es pues el esposo, una mujer casada, y pues la cabeza de él es Cristo. Pero en ese pues asunto, ¿cambia algo ahí o cómo sería ahí? Mira, pues, eso hay que saberlo interpretar. Por ejemplo, tú me dices una familia mixta donde él no es cristiano y ella es cristiana. Ok, fíjate bien. Aquí hay 2 cosas que hay que entender. Porque cuando hablamos de cobertura, obviamente también estamos hablando implícitamente de autoridad. ¿Ok? Pero si nos vamos a la autoridad, el apóstol Pablo dice, la mujer no debe sojuzgar al hombre, o sea, ella está bien, ella es cristiana y él anda mal. Buenas noches, hermana Claudia, y él anda mal, ¿ok? Muy bien. Entonces, él no está yendo a la iglesia, pero ella sí, en sus privilegios, busca a Dios. Y él es inconverso. Entonces, ella se debe a la autoridad de su esposo. ¿Ok? Porque si ella, por ser espiritual, va a querer ejercer dominio sobre el esposo, ahí está ejerciendo matriarcado. No está bien. Claro, no va a tener que sujetarse a cosas que no son. Por ejemplo, el esposo no le puede decir, no vas a la iglesia y punto. No, uno tiene, en la ley tiene libertad de culto. Y entonces, no. Pero sí la función cambia. Por ejemplo, el apóstol Pablo dice, si alguna mujer está casada con un inconverso y él le permite que ella sea cristiana, no lo abandone. ¿Por qué? Porque ella lo está cubriendo como bendición. Y dice más, si no, los hijos vendrían a ser, ¿cuál es la palabra? Si no, los hijos vendrían a tener maldición. Entonces, no lo dejan porque ella es puerta de bendición. Espiritualmente ella es puerta de bendición, pero no puede tomar el papel total de cabeza.
de cabeza entre en el hogar, aunque es la cabeza por donde entra la bendición en ese momento. Si el esposo se enfrió y ella siguió, pues obviamente ella va a tener una lucha mayor. Él es cristiano, pero se alejó. La única puerta que hay, porque él se está alejando de Dios, la que está cerca, es la esposa. Entonces es una puerta de bendición, es una cobertura, cubre. Ajá. Dice, si no los hijos vendrían a ser inmundos, dice, ¿ok? Entonces, ella cubre. Ella cubre espiritualmente. Oiga, entonces ahí, perdón, ahí sí, yo realmente yo nunca lo tomé como yo tomar el papel de cabeza, porque sí, yo no sentía que era eso, pero entonces sí no estaba mal. O sea, tú estabas acercándote a Dios, pero mira lo siguiente, es que tu esposo no iba a la iglesia porque tenía que estudiar y se habían puesto de acuerdo. Y supongo que iba los domingos, él iba cuando sus estudios se lo permitían. Él no estaba mal, eso no es punible para Dios de ninguna manera. Que él no estuviera ejerciendo un privilegio, que él no llegara entre semana y solo llegara los domingos, eso no hace que él esté mal, no por eso había que quitarlo del papel que él tiene. Porque si te pregunto, él oía mensajes, él leía la Biblia, él oraba contigo. No, ahí no, yo creo que el criterio ministerial que se aplicó no era el más apegado a la Biblia. Ah, está bien. Gracias, hermano, porque es que sí tenía esa duda que sí yo me había revelado. No, no, tranquila. Está bien. Gracias, hermano, le agradezco mucho. Bendiciones. Vaya, Carol. James había levantado la mano. Sí, pastor, una pregunta. ¿Qué Ajá. sucede con las iglesias que emergen, que se declaran independientes? Bueno, así son, ¿verdad? Pero que no tienen ninguna cobertura, que solo hay pastor y que pues no creen en algunas cosas, pues en el conocimiento son cortos y todo eso. Uh-huh. Bueno, mira pues, pasan muchas cosas, desafortunadamente pasan muchas cosas. Primero porque no están en el orden que está escrito en la palabra de Dios. El orden está descrito. Digan lo que digan y lo pongan como lo pongan. El pasaje de Efesios 4 es contundente. Que Dios dejó 5 ministerios hasta que lleguemos a la unidad de la fe, hasta que todos lleguemos. Entonces, no hemos llegado a la unidad de la fe todos, mucho menos a la estatura del varón perfecto. Entonces, hay necesidad, eso es implícito. ¿Ok? Ahí no hay vuelta de hoja. Entonces, ellos no están en el orden. Y no se alcanzan todas las bendiciones que se pueden alcanzar. Es más, la gente que no está cubierta no es arrebatada. O sea, no son candidatos al arrebatamiento. Porque la que se casa, la mujer virtuosa, está cubierta. Ruth, la que se casa, está cubierta. Esther, la que halló gracia para casarse. El eunuco, que se me escapa el nombre ahorita, que él le dio los vestidos para presentarse delante del rey. O sea, los que no se cubren, la Biblia deja ver muy claramente que muy probablemente no son arrebatados. Eso es terrible. Solo eso es terrible. Amén. Muchas gracias. Vaya, James. Hermanos, no sé si alguno tendrá alguna otra pregunta, alguna otra duda. O todo quedó muy claro o no se entendió nada, una de dos. Hermana Ingrid, Dios le bendiga. Amén. Buenas noches, hermanos. Buenas noches, pastor.
Amén, tengo amén. una duda. Yo sí creo en la sujeción, creo en las coberturas, creo en el matrimonio, pero yo tengo una duda en mi caso, en la forma que yo estoy ahora, em, sola Ujú. y convivo con mi hija y mis nietas. ¿Cómo podría ser ahí la cobertura en mi caso? Ok, Si me mira, podría explicar, por favor. cuando nosotros vemos en la Biblia habla de básicamente de las mujeres solas, de las madres solteras, de las viudas. Dios pasa a ser su esposo. Ok, allí Amén. sí, entonces él en ese sentido, en su hogar, él pasa a ser su esposo. Pero aparte de esto, usted pasa a ser la cobertura espiritual de esa casa donde está usted con sus nietas. Amén. Amén. Usted en ese caso, usted pasa a hacer la cobertura. Obviamente, el que está para ejercer cobertura, feliz noche, hermana Estelita, hay que estar cubierto. Entonces, si usted está cubierto espiritualmente por los 5 ministerios, en su caso, usted tiene toda la libertad de ejercer la cobertura en su casa. Amén. Gracias, hermanos. Gracias, Amén. pastor. Amén, amén. Amén, hermanos. No miro ninguna otra manita levantada y miro unas caras ya con sueño ahí, o sea que vamos a orar. Sí, Luis. Buenas noches, pastor, para comentar que el otro jueves no va a haber discipulado, por lo que usted me dijo en la proclama. Sí, el otro jueves no tenemos discipulados, por favor, conéctese, vaya como sea, pero éntrela a la preproclama. Amén. Amén, hermanos. Que el Señor los bendiga, que pasen buena noche, Sabi. Ya quieres despedirte, vos, Sabi, adiós, Sabi, adiós. Hermanos, Dios los bendiga, feliz noche.